En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos Diálogo La Cumbre Televisión, el programa 148 que se ha venido emitiendo por la televisión local, por las televisiones de la región y luego por YouTube a nivel de internet, a nivel internacional, para que todos ustedes, con sus familias, con sus amigos, con sus vecinos, puedan ver estos programas que apuntan a entregarle una serie de aportes a los niños, a los jóvenes, a las comunidades de los pueblos de las provincias de Ricaurte, en Boyacá, y de Vélez, en Santander. Bueno, este programa queremos dedicarlo a una historia de vida. Cuando se piensa en historias de vida, se considera que es una biografía o autobiografía de los mayores, que están como de salida de estos mundos terrenales. Pero no, todos podemos contar nuestra historia de vida con todas las particularidades, destacar nuestros aportes, nuestras dificultades, la incursión en el aspecto académico, en el aspecto profesional, en el aspecto social, en el aspecto laboral. Y este programa quiere enfatizar esa temática, una historia de vida sobre una persona moniquireña, joven, que ustedes la van a escuchar, la van a retener en su memoria, porque su historia de vida es muy fluida, muy importante para que nosotros aprendamos con ustedes también de ella. Quiero invitar entonces a Elizabeth Pineda Cifuentes a que nos acompañe en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Elizabeth, bienvenida a Diálogo La Cumbre Televisión. Por invitarme. Muchas gracias. Bueno, cómo no. Sí, Elizabeth, pues vamos a entrar en materia para este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Inicialmente le preguntaría, bueno, Elizabeth es moniquireña de origen, oriunda de Moniquirá. Sí, totalmente. Totalmente, bueno, y desde luego que al ser moniquireña seguramente estudió aquí en la escuela pública o en algún colegio privado de la ciudad. No, estudié en el Antonio Nariño. Acá hice toda mi formación desde la primaria hasta la secundaria. Y ya, ahí terminé. Ajá, bueno, uno siempre le quedan recuerdos porque siempre se habla que el segundo núcleo muy importante de la sociedad después de la familia es la escuela. Y en la escuela a uno le quedan unas memorias pues frescas, bien sea de sus maestros, de sus compañeros, ¿no? ¿Qué recuerda de esas épocas de la infancia, en la primaria principalmente? Bueno, yo hice la primaria en la Gaspar. Esa escuelita ya ahorita está como toda como arruinada, como muy olvidada. Nosotros jugábamos mucho en unas lomitas que había. Ajá. Y siempre mi mamá me mandaba como muy limpia para el colegio y llegaba súper negra, las medias, el bicicletero, el uniforme, la sudadera, siempre jugábamos allá.
me escapaba de las clases para ir a bailar con mis amigas. Teníamos un grupo de baile y de canto y yo cachaba clases por estar bailando en esas otra actividades. en otra casa, sí. ¿Y hay alguna profesora o profesor que lo haya dejado una huella? Digo, no, yo de ese maestro, de esa maestra, no la puedo nunca olvidar. Pues sí, mi profesora de primaria fue siempre Gloria Cárdenas. Ella creo que, no sé si ya se retiró, hace mucho que no la veo. Ella dictado por último en la sede del barrio Ricaurte. Y ella siempre fue mi profesora, siempre nos trataba con mucho cariño, con mucho amor, nos corregía también. Y fue la que me enseñó a leer, escribir, a portarme bien, los puros modales así, iniciando pues la vida. La vida en la primaria. Ahí en esa primaria se iba inclinando por alguna materia en particular. No, realmente siempre era como, de hecho no era tan juiciosa en la primaria. Ajá. Me gustaba más el juego, la diversión, casi no hacía las tareas. Era un poquito Activa, ¿no? Porque activa. a veces se cree que los estudiantes deben ser totalmente juiciosos, dependientes del maestro, pero no, hay niños y niñas que se destacan y a veces hasta tienen problemas, inconvenientes con los directivos, porque no los comprenden, no los entienden, pero son niños que al futuro, después, cuando vuelven a sus colegios, pero lo que era aquí no la conocíamos y ahora de pronto toda una profesional. Sí, pues yo tampoco era así como no era indisciplinada. Había niñas que sí tenían como problemas así de conducta y esta cuestión, pero lo mío era más como el juego y sí, pues uno de niño no se toma como nada en serio realmente. Ahí pues obviamente sí me gustaba leer, me gustaba sumar, restar, multiplicar, pero ya, sí. Ya, ¿y habían, recuerda, centros literarios de pronto? Las izadas de bandera, todo eso, ¿cómo era? Sí, eran muy bonitas las izadas de bandera, siempre eran como muy así, muy firmes en todo lo que hacíamos. Nos hacían danzas, yo estaba en el grupo de danzas, porque como bailaba tanto, entonces la profesora dijo, no, entonces a China hay que explotarles Claro. Qué bueno. el talento. Entonces hicimos un grupito de danza, nosotros íbamos a participar a otros pueblos con la profe, mi mamá siempre nos acompañaba, hacíamos concursos acá en la Nexa, bailábamos de todo, carranga, cumbias, sanjuaneros, de todo, y era algo muy bonito, culturalmente era muy chévere. Eso es, entonces son épocas, digamos, pasadas, recientes, ¿no? Porque nos encontramos con una joven moniquireña, que ya vamos a seguir hablando con ella y contándonos esa vida escolar que para todos es inolvidable. Elizabeth, vamos a hacer una primera pausa y continuamos conociendo su historia de vida. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión, en este diálogo con Elizabeth Pineda Cifuentes. Elizabeth, como lo conocimos en el tramo anterior, hizo la primaria acá en la escuela Gaspar Ramírez. ¿Y la secundaria también en Moniquirá, Elizabeth? Sí, señor, la hice en la sede técnica. Ahí hice de sexto a octavo y de noveno a 11 la terminé en la sede académica del público, del Antonio Nariño. Estamos hablando de qué año para esa terminación del bachillerato. 2011. 2011, ya. Bueno, para que nos demos cuenta que es Hace muy reciente este título de bachiller aquí en el Colegio Antonio Nariño de Moniquirá. Bueno, en la secundaria pues se vieron nuevas materias, nuevas asignaturas y de pronto los estudiantes se van inclinando por una de estas áreas. ¿Ella iba tomando como partido por alguna de ellas? A mí me gustaba mucho cuando vi álgebra en octavo. Ajá. Ahí fue como
Me gustó mucho la matemática y trigonometría, cálculo, ya después en 11. Me gustaba la química también, y me gustaba mucho literatura. Sí. Esas más que todo, educación física no, Ajá. era pésima, soy pésima. En general, esas en sí. Ahora, eso quiere decir, Elizabeth, que digamos el ser humano no tiene que ser bueno absolutamente para todas las Entonces, áreas, ¿no? no. Sino que se va inclinando por alguna de Sí, ellas. claro, sí, 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 sí. Y eso es algo que de hecho lo dice la ciencia. Hay muchísimas inteligencias, no solamente la matemática, sino está la inteligencia kinestésica, la de saberse mover, bailar, eso es una inteligencia. La inteligencia interpersonal, la intrapersonal, la científica, la natural, hay muchas inteligencias. Entonces sí hay que desestigmatizar un poco eso de que el que es bueno para la matemática es inteligente. No, porque hay inteligencia musical y puede que ese músico no sea bueno para otras cosas. Eso precisamente se conoce como las inteligencias múltiples, las Múltiples. inteligencias múltiples. Hay investigadores muy importantes y así debería ser el currículo de un colegio. Tener en cuenta los intereses de los estudiantes para agruparlos de acuerdo a sus inclinaciones, ¿no? Unos grupos para matemáticos, otros para idiomas, otros para el deporte, otros para las manualidades, para la artística, ¿no? Para los idiomas. Eso es una propuesta interesante para que los estudiantes se sintieran más a gusto. Bueno, y de igual manera, ¿qué recuerda de esa época ya más juvenil con otros compañeros a nivel del Colegio Antonio Nariño? Bueno, yo recuerdo que entré a la secundaria y todavía era así toda Tranquila. medio rebelde. Ah, no, rebelde, no, por el contrario. En la primaria. Sí. Entré a sexto, seguía como por lo mismo, ya séptimo, bueno, uno empieza como a mirar, a cambiar un poquito. Y recuerdo que después como de que entré a octavo me empezó a gustar más como el estudio, dejar un poco ya como jugar y eso ya no Actividades era, varias, sí, anexas no, a la academia. ya no me llamaban mucho la atención. Entonces ya uno empieza como a madurar, a tomar como sentido de lo que está haciendo y ahí fue que bueno, empecé a estudiar más, me gustó el estudio. Claramente también tenía un grupito de amigas con el que me la pasaba. También estaba en grupos de danzas, hacía presentaciones, me acuerdo que cantaba también en el colegio, hacía poesías, esas cosas. No, muy bien. Bueno, y ahí vamos terminando, digamos, ese nivel secundario y seguramente se presentan las pruebas del ICFES. ¿Cómo le fue en las pruebas del ICFES? Bien. ¿Sí? Bien, ¿Buen puntaje? ¿Sí? Sí. Sí, bien, bien. Bueno, y con ese puntaje luego opta hacia la universidad. ¿Hacia qué universidades se presentó inicialmente y a qué carrera le llamaron la atención? Pues a la única que me presenté fue a la UIS. Ajá. Bueno, después tuve otra universidad a la que me presenté, pero ya no quise continuar, porque pues digamos que me llamó más la atención esta carrera. Empecé en la UIS de Barbosa porque me quedaba más cerca y aparte que tenía como un nivel introductorio que me llamó la atención porque reforzaban lo que era química, matemáticas y física. Sí. Entonces ahí se presentaron pues como, no sé, en mi promoción como 500 estudiantes más o menos. Oh. Y pasábamos 10 por carrera. Ajá. Solo habían 8 carreras, entonces Sí. pasábamos 80. Sí. Entonces se le convierte a uno como en una Una sana competencia, sí, digamos. Sí, como en demostrarse a sí mismo que sí, que uno puede. Entonces empecé allá. Después tuve un buen promedio porque pues hacen parciales, normal como en universidad. Y ahí uno se presenta con ese puntaje a la carrera como la tal. Carrera. Ahí ingresé, hice mis 4 primeros semestres en la sede Barbosa. Sí. Después ahí al quinto semestre me fui para Bucaramanga a terminar la carrera. ¿Qué carrera? Ingeniería de petróleos. Ingeniería de petróleos. Bueno, Elizabeth, y en la UIS, esa Universidad Industrial de Santander, que es una de las mejores de Colombia, con mucha trayectoria,
académica, social y política, ¿no? De presencia en el país. Bueno, y nos puede contar cómo fue esa vida universitaria allá, porque allá no estaban los padres de familia pendientes de Elizabeth o llamando a lista que si se va o no. ¿Cómo transcurrió ese paso por la Universidad Industrial de Santander? Bueno, yo mi alma mater le tengo mucho afecto a la Universidad Industrial de Santander. Gracias a ella yo tuve muchas oportunidades en esa universidad. Y fue realmente interesante porque pues uno ve otro mundo, ¿no? Otras cosas que uno acá no ve. Grupos también culturales, grupos de artes, grupos de teatro, música, grupos de investigación, de todo lo que uno quiera hacer, partícipe y activo puede hacerlo. Digamos que fue un poquito difícil al principio. Yo era muy niña, muy joven, entonces... Adaptarse a esa nueva vida en Bucaramanga. Uno solo, bueno, sí. Todas estas cosas, pero nada del otro mundo también. Uno sabe a lo que va, uno estudia, obviamente también salía con mis amigos, no es que todo el tiempo era así como ratón de biblioteca, no. También hay momentos de esparcimiento con los amigos, de pronto salir a bailar, salir a tomarse algo con los amigos, salir a hablar. Todas esas cositas también hacen parte de la vida social de uno. Ahora, hubo seguramente refriegas en la universidad, de pronto paros, ¿no? Jornadas de marchas, de actividad en las calles. Elizabeth, ¿cómo se comportó frente a esas convocatorias? Bueno, en muchas de esas convocatorias yo las apoyé, los paros estudiantiles que hacían, porque pues realmente los estudiantes que, digamos que solicitábamos eso, pues... habían unas razones por las cuales y hemos logrado cosas, poquitas pero se han logrado cosas. Nunca participé así como en echar como piedra líder y eso, sí. No, realmente no me parece que sea la forma. Hay formas más pacíficas y más inteligentes de hacerlo, siempre se hacían asambleas permanentes en la universidad, se trataba de llegar a un acuerdo con los profesores, con los directivos, con el rector, con los estudiantes, con los trabajadores y eso me parece realmente importante. Sí, son, digamos, pequeñas diferencias entre la vida de la secundaria y la vida universitaria. ¿Y allí en qué año termina la ingeniería de petróleos en la UIS? Bueno, yo terminé este año, realmente, más o menos hace 2-3 meses. Dirán, uy, pero salió en el 2011, como que 7 años, 8 años. Hice varias cosas también, entonces mi universidad no fue continua. Ya. Paré, digamos, unos años, hice otras cosas y por eso pues termino hasta este momento. Bueno, entonces ya saben ustedes, estamos conversando con una ingeniera de petróleos graduada en la Universidad Industrial de Santander. Vamos a hacer una segunda pausa y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión, en este programa de historia de vida con la ingeniera de petróleos Elizabeth Pineda Cifuentes, oriunda de Moniquiraya, como lo hemos expresado. Bueno, ya graduada en la Universidad Industrial de Santander como ingeniera de petróleos, quisiera que le contemos a los jóvenes, a la opinión, ¿no? Todos conocemos del uso del petróleo, de la gasolina, ¿no? De los costos, de los valores, pero de pronto no sabemos cómo es la explotación del petróleo, es decir, cómo se identifica un lugar que pueda tener allí un pozo petrolero. ¿Qué tal por acá en Moniquirá? Eso redimiría la economía de nuestros pueblos, pero ¿cómo hacemos para llegar y detectar ese lugar donde posiblemente hay petróleo y luego el proceso mismo? Bueno, la industria del petróleo tiene 3 fases fundamentales. La primera es la exploración, la segunda la explotación y la tercera la distribución, la producción y pues la distribución. Principalmente nosotros hacemos un estudio sísmico del suelo. Ahí nos va arrojando las formaciones que nosotros tenemos pues debajo
de lo que estamos pisando, y de acuerdo a esos datos nosotros podemos saber si hay una zona, Reservas. una reserva, o sea, si hay una zona de petróleo. Una vez nosotros tenemos, digamos, certeza de que allí hay petróleo, nosotros miramos si vale la pena, si la cantidad de petróleo puede ser explotable en cuanto a costos. Si es rentable, nosotros vamos, hacemos la exploración, hacemos unos pozos estratigráficos. Cuando nosotros hablamos de pozos en ingeniería, no nos referimos a que allá abajo hay una piscina o hay como una laguna, un aljibe de petróleo, porque realmente no es así. Eso que nosotros llamamos, lo que la gente cree que allá abajo es un pozo, se llama yacimiento. El pozo es el hueco que nosotros hacemos para sacar el petróleo del yacimiento. Entonces nosotros inicialmente hacemos un pozo estratigráfico, es decir, que sacamos muchas muestras de roca de todo ese pozo y las estudiamos para saber, bueno, muchos criterios, muchas características de la roca, la saturación, la permeabilidad, la viscosidad, qué tipo de petróleo tenemos, si es pesado, si es liviano, para saber cómo lo vamos a producir. Una vez sabemos eso, empezamos la explotación. Lo primero que se hace es se levanta la torre de perforación y se empieza a instalar tubería. Entonces primero se hace, un hueco, por así decirlo, un pozo de un diámetro grande y cada vez se va haciendo el diámetro más pequeño hasta que nosotros llegamos a la formación productora. Entonces cada fracción del pozo está recubierta por unas tuberías específicas para cada profundidad, y después nosotros, ya una vez tenemos el pozo recubierto y cementado y que no se nos va a producir, digamos, alguna filtración del fluido que vamos a inyectar, pues metemos la tubería de producción. Esa tubería de producción pues va también anclada a unos sistemas de levantamiento como el machín, que ustedes no sé si lo han visto. Ajá. Eso se llama machín, pero es unidad de bombeo mecánico. Entonces eso nos ayuda a levantar el petróleo cuando la energía del yacimiento no es suficiente para que el petróleo salga por sí mismo a la superficie. Uh-huh. ¿Sí? Porque inicialmente el pozo es como tener una gaseosa, sé que lo han escuchado mucho, como tener una gaseosa, y usted abre la gaseosa cuando la agita y sale por presión. Ajá. Pero resulta que después de que termina de salir toda la gaseosa queda un residuo que no es capaz de salir por presión. Eso nosotros lo sacamos bombeándolo, succionándolo con muchos medios. Está la una unidad de bombeo, la bomba electrosumergible, la bomba de cavidades progresivas, etcétera, ¿sí? Pero básicamente nosotros hacemos eso. Sí. Una vez nosotros extraemos el petróleo, pues lo llevamos al mismo campo para hacerle un proceso de separación, porque el petróleo no sale limpio, ¿no? Sale con muchas trazas de la arena, de la roca, con gas, con agua. Entonces hay que hacerle una limpieza a ese petróleo para que sea económicamente más rentable, más limpio, menos ácido, porque pues el precio del petróleo también varía por eso, por la calidad. Entonces, a mayor sea la calidad que nosotros le hacemos a esa separación, pues va a ser mejor la rentabilidad. Sí, y bueno, ya estamos en esa extracción del petróleo. Luego lo enviamos a la refinería, por decir algo. Entonces, sí. Y allí después por los oleoductos, sí, por los gasoductos. En lo que es, pues los gasoductos los enviamos a las estaciones de gas. Lo que es el agua, nosotros también, también hay unos pozos que nosotros podemos captar agua. Lo utilizamos a veces en los campos para bañarnos, para cocinar no, claramente, sí, pero sí lo podemos utilizar para turismo de pronto. Para otras cosas, sí. También se riega en las vías, en los pueblos que hay petróleo, también se riega en las carreteras para evitar el polvo. Como una CPM así muy natural. el agua de captación, el agua, sí. Ya después, pues, el petróleo se envía por los oleoductos, se envía a las refinerías, allá se hace un proceso, pues, químico para poder separar los derivados del petróleo, la CPM, el diésel, etcétera. Y pues también se envían para, todo, la ropa,
los tintes de cabello, los cosméticos, pues también se deriva cierta parte para otros Cientos usos. de usos que tiene los Muchísimos. derivados En del todo, petróleo, ¿no? me atrevería a decir que en todos los productos químicos que nosotros tenemos, plásticos, lleva petróleo. Ujú. Sí. Bueno, y llegamos entonces ya a la distribución a nivel nacional, a las estaciones para ese caso, ¿no? Las estaciones de gasolina que conocemos, ¿no? Como uno de los usos más principales. Sí. Bueno, sí. ¿Y cómo es esa Correcto. distribución en Colombia? ¿En qué La, sentido? la distribución, sí, que llega a todos los lados. ¿Y por qué habrá diferencia de precios? Bueno, ese es un tema también un poco picante, ¿no? Sí. Porque la gente dice, bueno, el petróleo estuvo por encima de los $100 por barril hace unos 6 años y ahorita está más o menos en 50 a 60, 65 dólares al barril. ¿Por qué el precio de la gasolina no bajó? Resulta que en el Senado tienen una política que es vender el precio del petróleo a, digamos, pongo un ejemplo, si un campesino produce las papas a 50 pesos y la papa está a 200 pesos, pues la va a vender obviamente a los 200 pesos. Algo así ocurre con el petróleo en el Golfo de Estados Unidos. Sin embargo, pues no tendría mucho sentido que Colombia pague una gasolina tan cara a diferencia de Bolivia, Perú, Ecuador, que digamos, la cobran a 4.000 a 5.000 pesos por galón. Y es que también ahí juega mucho la política, ¿no? La política petrolera en Colombia. Nacional e internacional. Nacional e La internacional. OPEP, por allá. Pero sobre todo, digamos, el precio del petróleo está regulado por pues el Estado y ellos tienen un fondo parafiscal en el cual pues ellos ahí cobran muchos impuestos a la gasolina, una cosa, a la otra. Entonces de ahí también radica mucho ese problema que nosotros tenemos por el precio de la gasolina. Sí, y hay concesiones que se han dado desde la condición de mares en Colombia, de la explotación del petróleo. Hay unos países en el mundo que no han aceptado ese sistema de concesiones, es decir, de entrega de la riqueza nacional más importante a intereses transnacionales. Eso queda ahí en el ambiente para la consulta, para la investigación, ¿no? De nuestros jóvenes, de nuestra audiencia. Pero estamos apreciando que Elizabeth tiene un profundo conocimiento. Y alguien decía precisamente a nivel de la filosofía que el conocimiento debe ser como un pozo de petróleo, es decir, bien profundo. El conocimiento debe ser bien profundo y no quedarnos en la superficialidad. Muy bien, vamos a continuar en Diálogo La Cumbre Televisión. Hacemos una tercera alto para continuar. No se retiren, ya volvemos. Adivinen cuál es el país que produce más petróleo en el mundo. ¿Arabia Saudita? ¿Irak? ¿Irán? Ninguno de los anteriores. Con 13 millones de barriles al día, el mayor productor es Estados Unidos. La coronación es reciente y es una de las razones por las que se ha caído el precio del petróleo. Estados Unidos está comprando menos porque está produciendo mucho más. Y todo esto tiene un responsable, el fracking. ¿Qué es el fracking? Es una técnica para extraer petróleo y gas de lugares que antes no se dejaban. Rápido repaso geológico. Todo el petróleo está almacenado en formaciones de rocas. Algunas de estas formaciones tienen poros o grietas que dejan fluir el petróleo, otras no. Las que no eran un problema para la industria petrolera, pero ahora que existe el fracking ya se puede sacar petróleo de ahí. Es más fácil entender todo esto si hablamos de un concepto clave, la presión. El petróleo es un fluido subterráneo que tiene que soportar millones de toneladas de tierra. Cuando nosotros taladramos hasta esa profundidad es como si estuviéramos destapando una gaseosa agitada. Así también el petróleo quiere salir por la tubería hasta la superficie porque la presión lo empuja. Pero todo esto depende de que exista un camino a la tubería. O sea, que las formaciones de rocas que almacenan petróleo tengan poros o grietas y que estén conectados. Si no hay conexión con la tubería es inútil porque la mayoría del petróleo se queda atrapado. Pues bien, resulta que ahora podemos fracturar las rocas para crear nuestras propias grietas. Eso es el fracking, que formalmente se llama fracturamiento hidráulico. Lo de fracturamiento ya se entiende, y lo de hidráulico es porque se utiliza agua a presión para romper las rocas, agua y arena. Pero la historia no termina ahí. Para llegar a donde está el petróleo hay que perforar más o menos 2 kilómetros para abajo y otros 3 kilómetros de lado.
Eso quiere decir que la tubería es demasiado larga y hay un montón de fricción, o sea que el agua que se inyecta pierde potencia a medida que avanza. La solución técnica de este problema es mezclar el agua y la arena con químicos que lubrican la tubería y así se combate la fricción que le quita poder al chorro. Pero ese cóctel es una para el medio ambiente y por eso el fracking es tan polémico. Para ser claros, no es que los pozos convencionales sean amigables con el medio ambiente, es que el fracking es peor. Básicamente estamos contaminando grandes cantidades de agua para romper rocas y buena parte del agua sucia que metemos se devuelve a la superficie todavía más sucia porque esas rocas tienen metales pesados y compuestos radioactivos. La contaminación es tanta que ya no es posible tratar el agua para hacerla potable. O sea, esa agüita se perdió y para siempre. Entonces, ¿qué se hace con el agua sucia? Lo usual es que la entierren muy profundo, el equivalente industrial a meter mugre debajo de la alfombra, pero hay un problema, o más bien varios. Resulta que en el subsuelo existen reservas de agua potable y si el agua sucia del fracking llega a mezclarse con ellas, tenemos un desastre ecológico tremendo. Por supuesto, la industria petrolera y los que ponen las normas toman un montón de precauciones para que no ocurra esto. Por ejemplo, los pozos tienen un revestimiento de cemento y tuberías adicionales con el objetivo de evitar que el agua contaminada se filtre hacia otros lados. La pregunta es si estas medidas son suficientes y esa pregunta es particularmente relevante en Colombia teniendo en cuenta que las normas se basan en estudios que fueron hechos en Estados Unidos y acá la geología es diferente y poco estudiada. Mientras que en Estados Unidos las reservas de aguas subterráneas no pasan los 400 metros de profundidad, en Colombia ya extraemos agua potable a 1500 metros. Esa diferencia hace más asustadores dos de los tres problemas que tiene el fracking. Problema número 1. Las grietas causadas por esta técnica recorren el subsuelo de forma impredecible. Eso quiere decir que corremos el riesgo de conectar los yacimientos de petróleo y el agua contaminada con otras fuentes de agua. Problema número 2. El casing, o sea, la capa de protección para la tubería, solo llega hasta cierta profundidad, es decir, que el agua contaminada se puede filtrar por debajo. Y, problema número 3, el casing es una solución temporal. No se sabe qué pasa después de muchos años de desgaste en la estructura y ya existen varios ejemplos de pozos en los que se comienza a filtrar el agua sucia. Y entre paréntesis, también se ha hablado de la asociación del fracking con el incremento de temblores, pero se argumenta que en los pocos casos en los que ocurre las magnitudes son despreciables. Ahora bien, dicho todo eso, es importante saber que hay más de 1 millón de pozos de fracking en el mundo, y ese dato es muy diciente. Nos dice que las consecuencias negativas del fracking teóricamente se pueden controlar, por lo menos a corto plazo, y también nos habla del rol protagónico del petróleo en la economía. Es que son 1 millón de pozos aumentando las reservas mundiales, y la cifra va creciendo, lo que nos trae de vuelta a Colombia. Colombia, que está por encima del 85% de los productores de petróleo del mundo. Colombia, cuya economía depende en buena parte de esta industria, pero también Colombia, la que solo ha explorado 9 zonas en lo que va de este año, porque cayó el precio del petróleo y por tanto cayeron las inversiones. Para bien o para mal, esta es una industria a la que pertenecemos y tenemos que tomar decisiones. Es claramente un problema de costo-beneficio. ¿Vale la pena asumir el riesgo de que se debilite el sector petrolero? O, dicho al revés, ¿será que vale la pena asumir los riesgos del fracking? La respuesta no es fácil y no queremos decir que la tenemos, pero conviene aclarar una última cosa. Como el fracking es mucho más costoso y como el precio del barril está tan bajito y como la industria petrolera en Colombia está alicaída, se está hablando de incentivos tributarios para el fracking. O sea, el país recibiría menos plata usando esta técnica que usando la tradicional. Entonces, de nuevo, ¿vale la pena? Continuamos en Diálogo de la Cumbre Televisión. Bueno, ustedes ya y todos vimos este video sobre fracking, o sea, fracturación hidráulica en la traducción. Elizabeth, como experta, como ingeniera de petróleos, va a tener la posibilidad entonces, para beneficio nuestro y de toda la audiencia, de explicarnos, bueno, esa nueva técnica. No sé cuántos años llevará, pero hasta ahora está llegando por acá al territorio colombiano. Hay mucha extracción a nivel mundial por ese sistema fracking. Y hay un gran debate, una gran discusión. Eso ha tenido que ver hasta con el precio del petróleo a nivel también mundial. Entonces, Elizabeth, cuéntenos así didácticamente cómo es esto de la extracción a nivel de utilizar esta técnica del fracking. Bueno, también observando el video,
me parece que es un video muy ilustrativo para lo que se quiere mostrar, que es explicar cómo funciona el fracking, pero también me parece que se cierra un poco a la banda de definitivamente decirle no al fracking porque, digamos, es lo más contaminante y es lo peor del mundo. Yo les voy a echar el cuento así súper rápido de por qué se utiliza el fracking. Nosotros utilizamos las técnicas de perforación y de producción para yacimientos convencionales, todo lo que les hablé anteriormente, eso es para yacimientos convencionales. Es decir, el petróleo inicialmente se genera en una roca madre, una roca generadora, y él ha podido migrar por medio de las fallas, hacia una roca almacén, que es como una esponjita. Esa esponja tiene unos poros y pues ahí se almacena el petróleo. Y está sellada por una roca sello, que por lo generalmente es shale, o arcillas, que no permite que el petróleo pues siga fluyendo. Ese es el petróleo convencional, es el mismo petróleo que nosotros sacamos por fracking, pero la diferencia es que lo que extraemos por fracking es petróleo no convencional, es decir, que el petróleo no migró hacia esa trampa, almacén, sino que se quedó en la roca generadora. Esa roca generadora pues no tiene tanta permeabilidad, digamos, no es tan porosa como lo es la roca almacén, hacia donde migró, y pues por eso es tan difícil sacar el petróleo de ahí, porque no tiene muchas grietas, no tiene como muchos caminitos por donde irse el petróleo. Inicialmente eso, ¿no? Es el mismo petróleo, la diferencia es donde se almacena. El fracking, entonces, hay una controversia muy grande debido al fracking, porque primero pues se utiliza agua. Para como nosotros, para inyectar agua, ¿no? Exacto, Pues. se utiliza, se inyecta agua con arena o algunas partículas similares para cuando se abran las fracturas o las grietas se mantengan abiertas. Y se utiliza, bueno, eso es del 99.5% del contenido, agua y las partículas. Y el 0.5% restante corresponde a químicos que me permite tener la viscosidad suficiente para mantener esas partículas sólidas en la fractura. Entonces, se necesita más o menos de 2.5 a 7.5 millones de litros para un solo pozo, para desarrollar un solo pozo mediante el fracking, lo que equivale más o menos a media piscina olímpica. Entonces, esto es un tema sensible en zonas donde el recurso hídrico es porque se va a utilizar el agua que los habitantes de ese lugar utilizan para la extracción del petróleo. Extracción del petróleo. Ajá. Sin embargo, generalmente el 60% aproximadamente de esa misma agua regresa a la superficie y nosotros la reutilizamos en otros campos. No es que la enterremos así, un pozo y ya vamos a contaminar todo. Muchas veces también es posible tratarla. Cuando es posible la tratamos, cuando no, pues no se puede tratar. Pero siempre tratamos de reutilizar esta misma agua. Entonces, el tema de los químicos, entonces esto, la gente dice que es que contamina los acuíferos que están cercanos. Yo les digo, los acuíferos... con esa agua también inyectan algunos químicos para que haya una mayor potencia extractiva. Algo así. Si nosotros inyectamos el agua con algunas partículas sólidas y le inyectamos ese químico para que las partículas sólidas mantengan la fractura abierta, simplemente. Una vez nosotros fracturamos la roca, pues como no tenía el camino para dónde salir el petróleo, pues ya tenemos la tortuosidad, nosotros la llamamos, para que pues pueda el petróleo fluir a superficie. Entonces, los acuíferos que nos hemos encontrado en Colombia están más o menos a, no sé, máximo 1000 pies. El video decía que a 1500 pies, si no estoy mal. Y por allá en Estados Unidos a 450 metros. Exacto, o sea, algo muy somero, ¿sí? Algo que no es tan profundo. Sin embargo, pues nosotros extraemos petróleo con este procedimiento a 7500 pies, 8000 pies, que son 2-3 kilómetros. O sea, la diferencia de los acuíferos al pozo, pues es realmente de unos cuantos kilómetros, más o menos como cuando uno está en el avión y el piloto dice abróchense sus cinturones. Esa es la diferencia hasta el suelo que hay. Por hacer unos términos de comparación. Entonces realmente si ustedes van, y los invito a que ustedes vayan a la literatura y busquen cuál ha sido realmente la contaminación que se ha dado precisamente por el fracturamiento hidráulico, no la van a encontrar. Por la fractura
no se ha documentado una contaminación. La contaminación se ha dado por las fallas en hacer el pozo, por, digamos, que no cementa bien, por algunas fallas en el proceso, más no por la fracturación en sí. Y si nosotros vemos, pues las fallas en el proceso ocurren tanto en los convencionales como en los no convencionales. Muy bien, Elizabeth, digamos por razones del tiempo, pues muy buena la descripción que viene haciendo de esa modalidad, esa técnica extractiva de petróleo que ha generado una polémica a nivel mundial. ¿Qué cosas positivas le ve a esta propuesta, digamos, extractiva? Claro, o sea, la cuestión no es decir no al fracking, sería lo más fácil y lo menos riesgoso para Colombia, ¿cierto? Pero también tiene unos beneficios en cuanto a empleo, en cuanto a generación de reservas, porque actualmente, digamos, si nosotros hiciéramos la producción con el fracking, aumentaríamos 3 veces las reservas que nosotros tenemos en este momento. Y porque hay escasez, ya se anuncia que para 6 años, pozos que para 6 tiene años. reservas para 6 años, entonces con esta técnica nosotros podríamos aumentar la producción a más de la mitad de la producción diaria que nosotros tenemos actualmente, y esto pues puede traer beneficios en cuanto al empleo, a, digamos, a la economía también del país, con las regalías, salud, educación, que claro, sería maravilloso si realmente el Estado les invirtiera bien, pero como ahora, estamos lo en negativo, Colombia, ¿cuáles son los aspectos negativos de esta técnica? bueno, realmente se tendrá que mirar si vale la pena, digamos, en algunos pozos hacerlo, porque si el costo es mayor, pues no vale la pena. Si me va a valer más de lo que yo voy a producir, pues no vale la pena comprar pan para vender mogolla, como dicen, ¿no? Otros efectos negativos, claro, el fracking puede contaminar, sí, pero nosotros lo hacemos o intentamos hacerlo concienzudamente, lo intentamos hacer mirando las variables que nosotros podemos contaminar, tratar de minimizarlas, pero yo pienso que ahorita pues me parece que es una técnica que vale la pena experimentar. Ahorita hace como 4 días también el gobierno aprobó algunos pilotos, proyectos pilotos para que esto pueda empezar a desarrollarse en nuestro país. Miremos. Ajá. ¿Cómo no? Entonces, sin embargo, ¿no? Hay una discusión, decíamos, nacional y mundial, ¿no? Los ambientalistas, en términos generales, se han opuesto a esta política porque puede presentar algunas consecuencias en las fuentes hídricas, en los animales, en la fauna y en la flora. Y el Consejo de Estado precisamente ya está por fallar una primera fallo negativo. Hay otro consejero que le dieron la facultad para que haga una nueva revisión y se pueda definir para el caso de Colombia si se aprueba el uso de fracking para la extracción de petróleo. Pues le agradecemos a Elizabeth por esa explicación acerca del fracking. Ahora hay que, como hemos dicho, estudiar, investigar, ¿no?, sobre esto, y los jóvenes que están allí viendo este programa, pues que hacen mucho uso del Internet, ¿no?, para que lo investiguen si quieren optar por esta carrera de la ingeniería de petróleos. Ya continuamos para el último tramo de diálogo. Muy bien, y llegamos al último tramo de Diálogo de la Cumbre de Televisión. Y hemos venido de terreno, digamos. Salida de campo hicimos para este programa dedicado pues a la historia de vida principalmente de Elizabeth Pineda Cifuentes, que va a quedar muy bien allí descrita para toda nuestra audiencia, principalmente dirigida a los jóvenes, a los niños, a los maestros, a las comunidades educativas en general y a la población de estas provincias de Ricaurte y de Vélez. Bueno, pero no todo es academia, todo no es rigurosidad en la investigación, en el estudio, en la disciplina del saber y del conocimiento, porque Elizabeth también como joven, pues tiene digamos, sus inclinaciones por diversas actividades de tipo social, cultural, lingüístico. Nos quisiera comentar, por ejemplo, tengo entendido que
que Elizabeth le han gustado los idiomas, por ejemplo. Sí, me gustan mucho los idiomas, me gusta el inglés, el portugués, pues son los idiomas que manejo aparte del español. Y eso depende uno cómo se puede inclinar para una segunda, tercera lengua. Pues a mí me incliné desde el colegio, siempre lo hice de manera autónoma, lo sigo haciendo, todos los días trato de escuchar por lo menos una conversación, una entrevista, un video en inglés, tratar de siempre estar al tanto, hablo con mis amigos también de Brasil, en portugués para no olvidarme de eso del idioma, es más como algo más propio. Sí, ahora, un idioma se adquiere por el interés de la gente, porque a veces en los colegios, digamos que todos vimos inglés principalmente, francés, ¿no? Nos graduamos, terminamos, pero no sabemos hablar inglés, ni escribirlo, ni leerlo. Entonces, ¿qué pasa allí? Es posteriormente que se incline la persona porque quiere conocerlo y de pronto quiere salir al mundo. ¿Y Elizabeth ha viajado por el mundo? He viajado. Ajá, ha viajado. Sí, hice un intercambio con la universidad a Brasil, estuve 6 meses, viajé también a Argentina, fui a Chile, Paraguay, he estado últimamente también en otros lugares, pero ya por cuenta diferente. Sí, y han venido jóvenes en ese intercambio también acá a este territorio, a Moniquira y a la región. Sí, tenemos acá, mis papás también pues les gusta y me apoyan en el sentido de recibir otras personas, porque también es una forma de viajar, Sí. conocer personas. Hemos tenido europeos de Ucrania, de Portugal, también que han vivido en Suiza. Entonces es muy interesante conocer esa cultura, como la forma en que ellos viven, y es muy chévere eso. Claro, ahora contémosle a los jóvenes, ¿no? Hoy en el mundo se encuentra por todas las regiones, desde el Ártico hasta la Antártida y Europa, Asia, África, jóvenes, aún jóvenes solitarios con su mochila, ¿no? ¿Cómo se hace para que, digamos, los jóvenes que emprender esas aventuras, ¿no? Para conocer y aprender del mundo. Pues no sé, eso es algo que le nace a uno, decir quiero coger mi maleta y me voy y ya. Es algo de aventura también. Yo he tenido la suerte de encontrar amigos que lo han hecho conmigo y que pues gracias a Dios han sido personas buenas, y hemos hecho también travesías, nos ha pasado de todo, pero ese es nuestro estilo también. No es tanto de mucho lujo y todas esas cosas, sino más de la aventura, de conocer la cultura, porque muchas veces no es tanto como ir al Cristo de Corcovado, sino también disfrutar el camino, conocer más la cultura. Es más interesante que ir a conocer, digamos, una escultura o una estatua o un lugar en específico. Ajá. Sí, y se puede llegar a los hostales, ¿no? Que son a veces a bajos precios en la mayoría de las ciudades del mundo, ¿no? Allí están los jóvenes, son lugares muy agradables porque hay un intercambio cultural con amigos de otros países. Bueno, también a Elizabeth le ha gustado la música. Sí, también, pero pues no lo ejerzo tanto. Sí. Sí. Pero no solamente escucharla, sino también tocarla, disfrutarla. Sí, he intentado en oportunidades de mi vida tocar organeta cuando estaba en el colegio o guitarra, pero no me desenvuelvo muy bien. O sea, tal vez no he practicado mucho el tema, pero claro, me gustaría y me gusta. Sí. No es tarde, muy Sí, joven no. Elizabeth, para aprender tantas cosas. Y la pintura, ¿cómo estamos por el lado de la pintura? Se conoce y vamos a observar unos cuadros muy bellos que pinta también Elizabeth. Me gusta la pintura, también lo hago de manera empírica, o sea, realmente nunca he tomado un curso, entonces como que la gente ve mis cuadros y dice, uy, pero ¿qué técnica usas? Pues, no sé qué responderles porque no sé, simplemente cojo el pincel, colores y ya hago lo que se me ocurra. Sí. Mi hermana también me ayuda como a escoger los paisajes o a escoger las fotos para hacerlo. Y ya simplemente, pero sí me gusta mucho, solo que pues, digamos, tengo otras cosas que hacer y entonces a veces como que dejo un poco eso rezagado. Bueno, y por hablar de todo un poco, bueno, y por el lado de la culinaria, por ejemplo,
No, Un poco negada para eso, un poco de que se me quema todo lo que hago. sí, pero está también acompañando esos procesos en la casa, con la familia. Sí, pues digamos que a veces también cocino una que otra cosa, pero pues sí me quedan como mal las cosas, las sopas y eso, no, no he logrado darle el punto. Sí, pero dice Pero que poco a poco. sí, en el conocimiento se dice que hay que errar para mejorar, para transformar y para aprender. Entonces, si un arroz de pronto no queda bien cocinado, pues el siguiente va a ser muy Va a quedar exquisito, mejor, sí. sobre todo para ofrecerle a algún amigo que venga por allá de Europa. Eh, pero no creo que les guste, la verdad. He tenido amigos a comer hechos Sí. por mí y Bueno. no me ha salido bien, pero sin embargo ellos me dicen como, no, te queda delicioso, pero Sí. Bueno, no. y los jóvenes que han venido a Moniquirá han disfrutado la jalea, el bocadillo, el paisaje de este territorio, de estas regiones. Sí, claro, nosotros con el último muchacho que vimos, que pues, nos acompañó, fuimos al Alto del Granadillo, comimos bocadillo con queso de hoja, le mostramos pues que era comprar un pollo campesino, todas esas cosas nosotros tratamos de que absorban nuestra cultura. Porque pues también cuando uno viaja se da cuenta que la cultura colombiana está muy estigmatizada con el tema de las carteles y de la cocaína y de Pablo Escobar, entonces mostrarles que no, o sea, Colombia es mucho más que Pablo Escobar y mucho más que todo lo que muestran en la televisión. Realmente, si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros estamos en un lugar Paradisíaco, privilegiado. dicen, ¿no? Exacto. Entonces, Elizabeth también hasta guía turística es para que quienes han venido a este territorio los ha llevado por los parajes bellos que tiene, por la gastronomía y por la cultura muy rica de esta región. Elizabeth, para finalizar, ¿qué le diría a los jóvenes? ¿Sí? Como un mensaje a los jóvenes a partir de su experiencia juvenil que mantiene todavía, además ya como profesional, como ingeniera de petróleos. Bueno, inicialmente les diría que sueñen y sueñen grande, y que hagan que las cosas pasen. No es solo quedarse a soñar, sino trabajar en eso. Y que se equivoquen mucho, porque de eso es que van a aprender. Y ahí va a marcar la diferencia entre los que se equivocan y se quedan ahí, y los que se equivocan y aprenden y siguen adelante. La vida no es perfecta, siempre uno se imaginaba otro tipo de vida, pero uno se ha equivocado y eso es lo que lo ha ayudado a uno como a salir adelante. Entonces, estudien, esfuércense y pues sueñen también, esfuércense trabajen para lograr lo que quieren. Bueno, le agradecemos pues inmensamente a Elizabeth Pineda Cifuentes por la participación en este programa de Diálogo de la Cumbre de Televisión. También le deseamos el mayor de los éxitos en su vida profesional. Estamos terminando Diálogo de la Cumbre, este programa 148, con la cámara de Ruth Reyes Castelblanco, la edición de Holman Suárez, la coordinación de José Agudelo y la dirección y producción de Juvenal Nieves Herrera.